Devocionales semanales. Te invitamos a escuchar los devocionales los días lunes, miércoles y viernes. Los publicaremos en nuestra página de Facebook de Misión Cristiana Colombiana. Comparte los devocionales con tus familiares o amigos, pueden ser de gran bendición para ellos. Si deseas conocer más acerca de Dios, tenemos para ti cada miércoles a las 9 de la mañana el estudio bíblico de vida. Te puedes conectar a través de la plataforma de Google Meet con el número que aparece en pantalla. La Iglesia Misión Cristiana Colombiana les da la bienvenida a este tiempo de adoración. Recuerde conectarse con nosotros cada domingo a las 10:30 de la mañana. Juntos levantamos el nombre del Señor Jesús en adoración. Si nos escucha por primera vez, también eres bienvenido.
Bendito seas Dios cuando en el desierto estoy y sin rumbo camino voy. Bendito seas Dios. Tomaré tus bendiciones y te alabaré. Y si la oscuridad me encierra, siempre cantaré. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Bendito seas Dios cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo parece bien. Bendito seas Dios. Bendito seas Dios cuando sufra en mi caminar y no tenga ofrenda para dar. Bendito seas Dios. Tomaré tus bendiciones y te alabaré. Y si la oscuridad me encierra, siempre cantaré. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Señor, tú puedes dar, también puedes quitar. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Señor, tú puedes dar, también puedes quitar. Mi corazón dirá, bendito seas Dios. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, reciban un saludo de la Misión Cristiana Colombiana y con mucho gusto queremos esta tarde glorificar a Dios porque es un Dios fiel que nos ama, que ama a sus hijos y queremos dar gracias por esta palabra que nos entrega hoy, que vamos a exponerla. Queremos que el Señor bendiga a cada uno de nuestros oyentes. Señor, gracias te damos por esta palabra que nos das hoy. Señor, queremos que tu discernimiento, Espíritu de Dios, sea llegando profundamente a nuestras vidas y pueda afectar, Señor, aún los conceptos que tenemos, la vida que llevamos. Y, Señor, que en ti podamos tener ese tiempo de gozarnos, de alegrarnos, porque tu palabra, Señor, nos corrige, nos enseña, nos exhorta. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada persona, oyente o persona que esté viendo este tiempo, esta predicación, que tú le bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, este tiempo ha sido un tiempo que el Señor ha guardado y lo ha pensado y lo ha llevado a cabo. Este tiempo de cuarentena en donde la iglesia aparentemente está escondida. Sin embargo, hemos aprendido muchas cosas para comunicar el Evangelio y entre ellos se ha usado la herramienta tecnológica para estar presente
y llevar este evangelio más allá de nuestras fronteras. Esta semana el estudio bíblico que queremos llevar a cabo se titula El discernimiento espiritual, primera parte. Y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, los primeros 6 versículos. Primera de Juan, capítulo 4, los primeros 6 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, y por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Creo que este tema es importante en este tiempo de crisis doctrinal que está perjudicando a la iglesia con enseñanzas de falsos maestros infiltrados. Creo que es necesario advertirles todo esto, porque ya estamos viendo muchas enseñanzas antibíblicas. La iglesia en general no está teniendo discernimiento y se come todo lo que escucha y no toman el tiempo para probar los espíritus si son de Dios o no. Amados, si el Espíritu de Dios está en nosotros, Él nos da la facultad y nos capacita para discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de nuestro Señor. Primera carta a los Corintios, el capítulo 2, los versos 14 al 16 nos dicen: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vemos acá en esta lectura que se habla del hombre natural, el que no tiene el Espíritu de Dios, el hombre que no ha nacido de nuevo. Por eso no puede entender las cosas que vienen de Dios, ni las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no puede discernir lo espiritual, porque para poder discernir lo espiritual necesitamos a la persona del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que las cosas se han de discernir espiritualmente. Estamos hablando de un discernimiento que solo viene del Espíritu Santo. Y por supuesto, ¿qué significa discernir? Discernir es la capacidad de distinguir, de separar, de juzgar analíticamente entre dos o más cosas. Es la habilidad que nos da el Espíritu Santo de distinguir la verdad del error, de separar la verdadera enseñanza de la falsa enseñanza.
Es un poder dado por Dios para que podamos distinguir lo que es de Él y lo que no es de Dios. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Aquí vemos que Salomón pide la capacidad de distinguir, de juzgar, de separar entre lo bueno y lo malo. Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 44, verso 23, nos dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no limpio. Aquí el profeta Ezequiel está hablando de enseñar al pueblo de Israel a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Esto es discernir entre dos o más elementos. Profeta Malaquías también en el capítulo 3 nos dice en el verso 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Este es el concepto que encontramos de discernir entre el justo y el malo. El hombre espiritual, es decir, el Hijo de Dios, es capacitado por el Espíritu Santo para discernir, para distinguir, para juzgar todas las cosas. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad de pensar bíblicamente y hacer un juicio o discernir cada situación que podamos vivir, tanto en la iglesia como a nuestro alrededor. Entonces volvamos a Primera de Juan, el capítulo 4, nuestra lectura de hoy. Y la primera advertencia o llamado que vemos es: no creáis a todo espíritu. No podemos decirle a todo amén. No creamos a todo lo que escuchamos de manera ingenua. ¿Por qué? Tenemos la respuesta aquí que nos dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cuál es la clave de este pasaje? Es la palabra probad. Probad. Esta es una responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los hijos de Dios. Esta es la invitación de Juan en esta carta. Probad, los espíritus sí son de Dios. ¿Y qué significa probar? Es someter a un examen, evaluar con el propósito de aprobar o desaprobar algo. Esta palabra probar en el griego corresponde a la palabra dokimazo. Era un término que se usaba en la industria metalúrgica para comprobar la autenticidad de los metales. Amados, el llamado para todos nosotros es: no creamos a todo espíritu. No todo el que expone la palabra es verdadero o auténtico. Examinemos todo lo que escuchamos. Probemos, evaluemos a la luz de la palabra de Dios. Dios mismo nos autoriza a esto, a discernir a través de su Espíritu. Queridos hermanos, que el discernimiento sea desarrollado en nosotros. Dios ya nos ha dado esta facultad. Debemos examinar todo lo que escuchamos y leemos.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, dice, examinalo todo, retén lo bueno. Primero examinamos, vea, sometamos a la evaluación y luego retenemos, aceptamos lo genuino, lo verdadero que viene de Dios. El libro de Hechos, capítulo 17, los versos 10 al 11 nos dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí encontramos a Pablo y Silas, que estaban enseñando, pero los discípulos de Berea probaban a través de las Escrituras si lo que Pablo hablaba era verdad. A pesar de la credencial que tenía Pablo, ellos escudriñaron para confirmar si todo lo que Pablo hablaba era bíblico, porque el filtro del discernimiento es la palabra de Dios. La palabra de Dios, por eso necesitamos conocerla. De lo contrario, ¿cómo vamos a discernir? Entonces, hemos visto que 1 Corintios 2:15 nos dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Pero ahora vemos que en Mateo 7 que Jesús nos dice que no juzguemos para que no seáis juzgados. Vamos a ver ¿a qué se refiere esto y por qué la Biblia jamás se contradice? Vean usted, Mateo capítulo 7, verso 1 al 6. 7 de Mateo, versículos 1 al versículo 6 nos dice: no os juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo que Jesucristo está diciendo aquí es que no emitamos un juicio condenatorio por las acciones de otro, creyendo que somos superiores al otro. Solo Dios es quien condena. Repito, solo Dios es quien condena. Nosotros no tenemos el derecho de condenar a nadie, pero no está prohibiendo el hecho de juzgar analíticamente o evaluativamente la conducta o hechos de una persona. Esto nos es permitido basado en los parámetros de Dios. Veamos lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 24, que nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, podemos juzgar, pero con justo juicio, evaluando con justo juicio las enseñanzas que oímos, que recibimos, las acciones y las conductas, etc., con el ánimo de restaurar, no de condenar.
Veamos lo que nos dice ahora Romanos capítulo 2, verso 1. Romanos 2, 1 nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pero en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí vemos a Pablo llamando la atención a los judíos en Roma y hoy llamando la atención de nosotros. Vuelvo y repito, hermanos, podemos juzgar de manera analítica entre la verdad y el error, entre lo santo y lo profano, entre lo falso y lo verdadero. Estamos facultados por Dios para discernir por medio de su Espíritu Santo. Primera de Corintios, el capítulo 5, los versos 1 al 3, nos dice de esta manera: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué hizo Pablo? Pablo juzgó, pero analíticamente, a una persona que estaba en lo que hizo con justo juicio. En conclusión, si podemos evaluar y examinar enseñanzas, hechos, Dios nos da la facultad de poder examinar, discernir, pero cuidado, hermanos, de cometer el pecado de levantar el dedo acusador, olvidando que cuando tenemos apuntando a alguien, hay 3 dedos apuntando hacia ti mismo. Volvamos al pasaje que estamos estudiando, Primera de Juan, capítulo 4, los versos 1 al 6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿por qué necesitamos probar los espíritus si son de Dios? Es buena pregunta, ¿cierto? La razón es porque muchos falsos profetas están aquí. Ya sabemos que toda falsedad tiene su origen en Satanás y sus demonios. En 1 de Timoteo 4, Pablo lo llama doctrina de demonios. Detrás de estos falsos profetas están los demonios. Esto no es nada nuevo, por supuesto. Desde el Antiguo Testamento esto era una realidad. Miren lo que dice Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, del 8 al 9, dice así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Amados, creo que todas estas cosas sobreabundan hoy día, ¿cierto? Mire lo que dice Mateo. Mateo 24, los versos 3 al 5, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo:
Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y veamos el versículo 11, vamos al versículo 11, que nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. También los versículos 23 y 24 que nos dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Queridos hermanos, los milagros, las señales, los prodigios se van a aumentar en los tiempos finales. Ya los estamos viendo. ¿Será posible que los escogidos sean engañados? Juan capítulo 10, versos 4 al 5. Juan 10, 4 al 5 nos dice al respecto lo siguiente. Y cuando han sacado fuera todas las propias, ya delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No vamos a ser engañados. Esta es una promesa de Dios para sus hijos, para ti, hermano, para ti, hermana, que me estás oyendo, para ti también, porque estamos en Cristo. Que el Espíritu Santo sea desarrollando en nosotros cada día el discernimiento espiritual para que aprendamos a distinguir la voz de nuestro verdadero pastor y de distinguir los falsos que se levantan para engañar. Queridos hermanos, necesitamos analizar, discernir todo hasta que Jesucristo venga por nosotros. Su Espíritu nos llevará a esto en nuestra dependencia y confianza en Él, guardando su palabra. Su gracia nos capacita cada día para discernir. Lo falso nos esclaviza, solo la verdad nos hace libres. Por eso debemos ser sensibles para discernir lo que es falso y lo que es verdadero. Y tengo la pregunta, ¿cómo podemos conocer el verdadero Espíritu de Dios? Primera de Juan 4, versículo 2 nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Aquí está el criterio para discernir lo que es de Dios y lo que no. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y el que no lo confiesa no es de Dios. Así de fácil. La verdad obra en el espíritu y en nosotros. Siempre exaltará la vida y la obra y la humanidad de Jesucristo. Eso es lo que está sucediendo en nosotros. Pero nos preguntamos por qué el apóstol Juan enfatiza la humanidad de Jesucristo. Porque en el momento que Juan escribió esta carta existía algo llamado, una secta falsa llamada gnosticismo. Y una de sus ramas era el docetismo, que enseñaba que la materia era mala, es decir, la carne física, y el espíritu era bueno. Por lo tanto, si la materia era mala, entonces Cristo no podía venir en carne. Fíjense lo que enseñaba o enseñan este docetismo. Esta falsa doctrina violaba una de las doctrinas fundamentales del cristianismo,
que Cristo es Dios y al mismo tiempo hombre. Por esta razón, el apóstol Juan enfatiza que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Todas las sectas que están en este mundo tienen un concepto equivocado de Dios. No creen que Jesús es Dios. Si Cristo no hubiese venido como hombre, no podría identificarse con nosotros. No hubiésemos sido redimidos. Cristo es 100% Dios y Cristo es 100% hombre. Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho humano y habitó entre nosotros. El Espíritu de Dios siempre exaltará a Jesús nuestro Señor. Volvamos a nuestro pasaje primera de Juan, capítulo 4, verso 2, que nos dice, en esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versos 7 al 11, nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El que niega a Jesús tiene espíritu de anticristo. Anticristo es todo aquello que toma el lugar de Cristo o está en contra de Cristo. Este espíritu ha estado en el mundo desde hace mucho tiempo y que se ha de manifestar en los últimos tiempos. Miremos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, versos 3 y 4. Nos dice así, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vemos a Pablo que nos advierte para que nuestros sentidos no sean extraviados. Y cuando dice los sentidos, se está refiriendo a las percepciones que vienen a través de lo que vemos. Por eso necesitamos discernimiento espiritual. Amén. Vamos a dar gracias, hermano, y vamos a orar por esta palabra. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Nos capacita en discernir lo que es tuyo y lo que no es tuyo, lo que no viene de ti. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros. Que nuestras vidas sean el reflejo, Señor, de tu verdad, de esta tu verdad, Señor. Te amamos, Jesús, y te damos toda la gloria a ti. Amén. Reciban un abrazo en Cristo Jesús. El Señor les bendiga.